Los saludamos, amigas y amigos de Canal 15, los invitamos a mantener todos los procesos de protección de la salud. Recordemos que tenemos una sola vida y hay que cuidarla. Y el cuento de que algunos parientes o amigos que no les tocaba, algunos más jóvenes que yo, se nos adelantaron, entonces hay que cuidarse. Y el que diga que no hay que usar caretas o el que diga que no hay que vacunarse, está mintiendo y está haciendo un daño. Pero alguien que sí hace cosas buenas siempre es don Vladimir de la Cruz, profesor universitario jubilado, historiador permanente, hombre preocupado por el país y por los temas. Y hoy lo invitamos a que nos converse sobre la República Federal. Y uno diría, pues, ¿cuál República Federal? No, sí la hay, y duró cerca de 20 años si mi aritmética no funciona mal, pero don Vladimir es el que sabe. Por favor, don Vladimir. Buenos días, Juan Rafael, y muy complacido de poder compartir aquí en tu programa, en la comunidad universitaria y en quienes también acuden a este canal y a este programa. Bueno, esa fue una inquietud que planteé recientemente en un artículo a propósito de las reflexiones que se han venido haciendo alrededor del proceso de la independencia, pero también porque nosotros tenemos una proclamación de una segunda república en 1948, 8 de mayo de 1948, se proclamó la segunda república. Y está claro, digamos, que ese concepto de segunda república tiene que ver con el impulso que le iba a dar don José Figueres a su corto gobierno de 18 meses, que fue un golpe de Estado contra Otilio Ulate, porque tenía que entregarle el poder a Otilio Ulate y no se lo entregó. Le impuso un pacto, el pacto Ulate-Figueres, el 1 de mayo, con el cual él se quedó 2 años. Pero esa denominación de Segunda República, perdón. 2 golpes de Estado, uno contra el gobierno legal establecido de don Teodoro. No hubo golpe de Estado contra Teodoro. Literalmente no, porque el gobierno de Teodoro Picado termina constitucionalmente su gobierno. La guerra civil no interrumpe el gobierno de don Teodoro. La guerra civil acaba con las conversaciones de Ochomogo, lo que se conoce el pacto de Ochomogo, con la carta que hace el padre Núñez recogiendo la conversación de Ochomogo, que se conoce en la Embajada de México, que produce el pacto de la Embajada de México. En ese momento, Teodoro Picado, que es el presidente de la República, cede su presidencia al designado a la presidencia, al vicepresidente de la época, que es el ingeniero Santos León Herrera, y Santos León Herrera termina constitucionalmente el gobierno de Teodoro Picado, y es Santos León Herrera el que le entrega el gobierno a Figueres cuando debió habérselo entregado a Ulate. Entonces, contra Teodoro no hay un golpe de Estado técnicamente. Hay una continuidad del gobierno de Teodoro en manos de su vicepresidente, que se llamaba designado a la presidencia en ese momento. De manera que ahí no hay. Figueres había presionado durante las conversaciones y antes de las conversaciones para que Teodoro renunciara a la presidencia, asumir el gobierno inmediatamente, y presionó también para formar parte de la Junta, cosa que no se logró. Entonces ahí el gobierno fue un gobierno transitorio, digámoslo así, el de Santos León Herrera, pero era un gobierno constitucional y en condiciones constitucionales se ejerció el gobierno él, tanto así que
Después se incorporó el retrato de Santo León Herrera a la galería de presidentes de la Asamblea Legislativa. Y ahí está, ¿verdad? Porque él ejerce la presidencia 3 semanas porque Teodoro había pedido permiso para salir del país y se fue para Nicaragua. Y él quedó en ejercicio de la presidencia y entregó el gobierno, de manera que técnicamente no hubo un golpe contra Teodoro. Las elecciones, digamos, la guerra civil, en cierta forma no fue una guerra contra el gobierno, fue una guerra para hacer valer un resultado electoral. Y eso fue lo que se validó. Pero de nuevo, y no me quiero, no quiero distraer el tema, pero bueno, mejor marchémonos a el 13 de octubre de 1821, cuando llegan, si no entiendo mal, la declaración de León, que era entonces la capital de Nicaragua, y de la ciudad de Guatemala, con la mala noticia de que habíamos perdido el pasaporte de la Unión Europea. Efectivamente, en esa fecha de octubre llegaron las noticias de las proclamas de independencia de Guatemala y de León de Nicaragua, pero para retrotraernos a la introducción, entonces Figueres proclama la Segunda República, que tenía, digamos, correspondencia en términos históricos con la declaración de la República por parte de José María Castro Madriz el 31 de agosto de 1848, de manera que se estaba en el centenario de la República. Eso podía hacer coincidir la fecha para declarar la Segunda República, pero además Figueres venía planteando desde antes de la guerra que el gobierno de Teodoro Picado era un gobierno ilegítimo, porque según él había sido resultado del fraude, y cuando ellos asumen la parte militar del conflicto, también señalan que los 8 años de gobierno desde Rafael Ángel Calderón hasta Teodoro Picado habían sido años de intensa corrupción, de nepotismo, de una gran cantidad de faltas a la moral pública, etcétera, y que la República había fenecido, decían ellos, es decir, que la República de Castro Madriz se había muerto en esos 8 años. Por eso es que ellos fundan la Segunda República. Bueno, pero entonces tenemos una primera y una segunda. Entonces yo preguntaba, ¿y por qué no señalamos la República Federal? Si nosotros fuimos parte de la República Federal de Centroamérica, de las Provincias Unidas primero y después de la República Federal. Y eso no lo tomamos como un periodo republicano, de república, digamos, porque tuvimos la declaración de independencia. Efectivamente, la noticia llega a mediados de octubre a Costa Rica, se pone en discusión la noticia y el 28 de octubre se habían concentrado en Cartago delegados que habían sido nombrados para conocer y tomar una decisión al respecto. Y el 29 de octubre, en la mañanita, se toma la decisión de declarar en el primer punto del acta de Cartago la independencia de España. Como en el primer punto del acta de la independencia del 15 de septiembre se declara la independencia de España. Solo que el acta de independencia del 15 de septiembre es la de Guatemala y la nuestra es la de Costa Rica. Don Vladimir, invitaremos al canal a que nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, escuchando este viaje al pasado que siempre es tan placentero cuando lo hace don Vladimir. Por favor. Entonces, retrotraíamos a la imagen de que existió antes que la declaración de la República de José María Castro, el periodo de la República Federal, que arranca justamente a los días inmediatos a la independencia. Nosotros declaramos la independencia en Guatemala como detonante para todo Centroamérica, que se celebra hoy como una fecha centroamericana, la del 15 de septiembre, y hacemos la declaración nacional 29 de octubre, pero inmediatamente iniciamos un proceso de constitución de gobiernos locales provisionarios, en ese momento provisionales, y ya a mediados de noviembre, a mediados de noviembre, 11 de noviembre, ya tenemos la primera junta de delegados, y de ahí vamos a tener en total 3 juntas
de gobiernos en los siguientes 2 años, hasta el 23, que eran gobiernos colegiados y gobiernos incluso donde participaron sacerdotes. Algunos de ellos presidieron las juntas, que es interesante porque eran sacerdotes en favor de la independencia, si no, no hubieran podido presidir las juntas ni ser parte de esas juntas. En otros países centroamericanos hubo sacerdotes que eran independentistas, pero en Guatemala, digamos, las autoridades, al sobrevenir la independencia, se quedaron las autoridades coloniales ahí prácticamente gobernando un tiempo, solo que ya en periodo independiente. Es decir, son detalles, digamos, que son interesantes de analizar y ver. Tal vez en algún otro programa podríamos ahondar en estas cosas. Pero entonces, el Acta de Guatemala convoca para que se nombren delegados para la constitución de un Congreso para tomar una decisión final sobre la declaración de independencia. Y esa Acta de Guatemala es interesante en esto, Juan Rafael. A la hora de convocar para que se elijan los diputados, se dice que se deben tomar en cuenta a los ciudadanos de origen africano. ¿Qué quiere decir eso? Y eso quiere decir sencillamente que el Acta de Guatemala liberó, para decirlo así, a los negros de su esclavitud si todavía existía en Centroamérica, y les dio la condición de ciudadanos, porque la independencia nos da la condición de ciudadanos frente al existente anteriormente, que era de vasallos, siervos y súbditos de España. Ahora no, ahora somos ciudadanos, hombres libres con derechos, y el Acta de Guatemala impulsa para que los negros de estas regiones puedan participar como ciudadanos en la elección para elegir diputado, y obviamente implícitamente está también la idea de que podían haber sido electos, que es interesante. No fueron electos, bueno, pero pudieron haber sido. Y eso es un detalle, ese es un detalle significativo de ese momento. Entonces nosotros entramos ahí y nos vamos para el Congreso Centroamericano, donde se termina constituyendo las Provincias Unidas de Centroamérica, que después evoluciona a la República Federal Centroamericana. Y bueno, y ese es el periodo de la República donde nosotros ahí nos subsumimos, nos metimos como un Estado dentro de la República. Y el órgano de los órganos políticos de la República bajo un esquema republicano, típicamente, poder ejecutivo, legislativo, judicial, eso se reprodujo en escala interior a cada estado que formaba parte de la República Federal en llamados estados, Estado de Costa Rica, donde tuvimos el poder ejecutivo, legislativo y judicial desde 1824, así constituido por el gobierno de don Juan Mora Fernández, y entramos entonces en ese paquete de la República Federal y nosotros como un estado dentro de la República Federal. Pero entonces ese periodo de la República Federal pasa como ignorado para nosotros. Es como un capítulo, digamos, no deseado, digamos, de la vida nacional, que impuesto ahí, como que está sobre, pero que al mismo tiempo lo ignoramos. La historia patria, bueno, los manuales de historia patria apenas se hacen referencias a eso y no se toma en cuenta la importancia que pudo haber tenido o la no importancia que pudo haber tenido para Costa Rica también, porque si nosotros no salimos de ahí fue por razones también objetivas, lejanía, nos ocasionaba muchos gastos, no significaba nada para nosotros, teníamos que mantener el ejército, el poder ejecutivo, legislativo y el judicial de la República, los caminos eran deficientes, había muy poco contacto, al final no sacábamos ningún provecho de la República Federal y Carrillo nos saca de la República Federal en el 38, en el mismo momento en que también está saliéndose Salvador y Guatemala, y ya hay una crisis ahí donde esos países también prácticamente se habían salido del orden centroamericano. Y Morazán, cuando viene a Costa Rica, desde Costa Rica, en el año 42, intenta otra vez rearmar la federación y nos vuelve a meter en la federación, pero durante un breve plazo, porque Morazán está aquí desde abril hasta septiembre, cuando lo fusilan, y ahí vuelve a caer la federación hasta que el doctor José María Castro Madrid nos saca de la federación. Pero esa federación, ¿a qué respondía? Eso es lo importante. A un sentimiento también de unidad regional que teníamos antes de la independencia. Porque nosotros antes de la independencia éramos una comunidad regional que comprendía desde Costa Rica hasta el estado de Chiapas en México, bajo la Capitanía General. Y esa era una unidad regional. No era una república, por supuesto que no. Era la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala, que nunca tuvo rey. Es
es una nominación extraña que le dieron de categoría de reino, pero nunca le pusieron un rey al frente. Para eso estaba el virrey en México. Ahí siempre estuvieron, funcionarios civiles, militares o civiles, gobernadores, capitanes generales, militares, etcétera, gobernando, pero no hubo un rey en la zona, pero estábamos ahí ya agrupados regionalmente. Y en esa época, antes de la independencia, era España, a través de sus órganos administrativos que tenían proyección en el continente, la que decidía no solo las regiones, sino la división administrativa de las regiones y las fronteras de cada una de las regiones. De manera que España fue la que nos definió y nos metió en ese conglomerado que teníamos de la Capitanía General. De manera que cuando se avanza al Congreso convocado por Guatemala en el Acta de Guatemala, se avanza con la intención, probablemente por parte de Guatemala, de restituir esa unidad centroamericana que existía antes de la independencia, ahora en términos independientes bajo un espíritu republicano, de modo que se fundó la República Federal Centroamericana y ahí nos volvimos a insertar nosotros y hasta hubo un intento de integrarse al imperio mexicano de Agustín de Iturbide, que era un imperio republicano, era ya para Iturbide ya no era un monárquico, ni era un emperador monárquico, ni mucho menos, estaba impulsando un proceso de independencia. La independencia oficial de México es hasta unos meses después de nosotros, no es antes. Hay áreas de México que se van independizando, por supuesto que sí, pero objetivamente como nación, como globalidad, es hasta tiempo después de la independencia de Centroamérica y de Costa Rica que declara la independencia México. Pero ya esos estados sureños de México, Chiapas, Tuxtla, Cocomitán, toda esa parte, se independiza y eso presiona, porque era parte de la Capitanía General. Ellos se independizan de la Capitanía General y presionan en ese sentido sobre la Capitanía para la declaratoria de independencia que se produce en Guatemala, porque Chiapas está pronunciando en independencia 13 de septiembre y la gente se moviliza inmediatamente en movilización popular a Guatemala para presionar la declaratoria de la independencia. Hay una escena don Vladimir, declararemos una escena pictórica de la independencia de Guatemala donde se ve la discusión y hay una ventanilla donde está el pueblo presionando. Nosotros declararemos la pertinencia del próximo y último segmento del programa. Regresamos. Regresamos, amigas y amigos, a aprender con don Vladimir de la vida y la historia de este país y tal vez es oportuno mencionar que durante el periodo de la República Federal, que sí existió, es cuando Colombia descubre el paraíso. Para mí el paraíso es Bocas del Toro. Una sola vez he estado en mi vida y descubrí que aquello era el paraíso terrenal. No sé si tenía derechos bíblicos o no, pero aquello es una maravillita y dejó de ser parte de Centroamérica, porque así fue, y por ende parte de Costa Rica. ¿Me equivoco, don Vladimir? No, efectivamente, en ese periodo Colombia nos arrebató lo que es la zona de Bocas del Toro. Durante un periodo antiguo, más durante el periodo colonial, de los primeros momentos en que empezaron a definirse los territorios, nosotros participamos de lo que se llamaba Veraguas, y entonces toda la parte esa caribeña de Panamá y toda esa parte era parte de nuestro territorio y se prolongaba casi hasta Honduras. Pero después se fueron modificando los territorios, la parte de Veragua nos quedaba a nosotros, la bahía de Salinda, y después Colombia la arrebató, ¿verdad? Quedó dentro del territorio de Panamá
y cuando la independencia de Centroamérica en septiembre de 1821, que también se produce de manera inmediata la independencia de Panamá en esas mismas fechas, y Panamá, eso sí, se independiza y se anexa de una vez a la Gran Colombia. Y entonces esa fecha de 1821 en Panamá casi no se celebra ni se reconoce de manera importante. La que sí se destaca es la de 1903, cuando se independizan de Colombia ya y surgen como una nación independiente con todos sus reconocimientos. Bueno, entonces esa raíz de haber pertenecido a la Capitanía General o al Reino de Guatemala, que nos dio un concepto de unidad administrativa, un concepto de unidad regional, un concepto de pertenencia regional, es quizás lo que sobrevive en muchos de los ciudadanos de Centroamérica al momento también de declararse la independencia, para continuar dentro de ese concepto unitario, pero ya en época independiente, bajo los conceptos de la república que se va a instaurar en esos días inmediatos. Por eso es que se reconstituye la república en la forma como nosotros hemos visto que se hace. Pero esa reconstitución de la república desaparece en el imaginario histórico nacional. Por supuesto que los textos de historia hablan de la República Federal, pero no le dan ninguna importancia. Y cuando nosotros tenemos la galería de jefes de Estado y de presidentes de la República desde 1824 hasta hoy, no incluimos en esa galería a los presidentes de la República Federal que fueron nuestros presidentes durante ese periodo. Para poner un ejemplo actual, es como si en el estado de Texas o en el estado de Florida o en Luisiana o en Alaska o en alguno de esos estados norteamericanos no se reconocieran los presidentes federales de Washington, que son los presidentes de todos los Estados Unidos, porque ninguno de esos estados tiene relaciones diplomáticas propias, como no las teníamos nosotros durante el periodo de la República Federal, pero sí teníamos una estructura de autoridades políticas superiores. Y si quisiéramos ir más atrás todavía, las autoridades de Costa Rica, desde la constitución del territorio, desde la llegada de los españoles, y ahí serían los reyes en su jerarquía más alta, los virreyes de México y los capitanes generales de Guatemala, y consecuentemente con eso todas las autoridades coloniales nuestras, y al momento de la independencia las juntas superiores gubernativas y las autoridades locales de las jefaturas de Estado, y habría que tener sobre los jefes de Estado los presidentes de la República Federal, así como existieron también los presidentes de la Corte Centroamericana de aquella época y del Congreso Federal, que eran autoridades también. Bueno, eso en la galería de presidentes de la Asamblea Legislativa eso no existen. Eso existe para algunos textos de historia y a veces de pasarraya los mencionan, no tienen casi ningún significado. Nadie habla de Morazán como presidente centroamericano, hablamos de Morazán como el jefe de Estado que estuvo aquí puesto. Nadie habla de Manuel José Arce y de José Sirio del Valle, de los grandes que estuvieron ahí al frente también de la federación o en la federación. Y nosotros formamos parte de eso, y esa es parte de nuestra historia. Yo recuerdo en mis años de primaria a mi espléndida maestra de primero a sexto grado, que nos ponía las banderas, y las banderas empezaban con las banderas, con la bandera de España y luego la centroamericana y luego la que heredó la Universidad de Costa Rica, la de los colores invertidos, y luego otra vez la centroamericana y luego en 1848 la tricolor actual. Bueno, en cuanto a banderas, las banderas de Centroamérica antes de 1848 para nosotros, en la comparación con nosotros, es que se usó mucho la influencia o influyó, digamos, en la confección de la bandera centroamericana, la bandera de Argentina por el proceso de independencia. Por eso es que se usan las franjas celeste o azul y blanco y celeste o azul, que son las que siguen existiendo en esos países. Nosotros rompimos esa tradición en 1848 cuando al hacer la nueva bandera de la República se tomaron por valoración política y de la importancia política los colores de la bandera de Francia por su Revolución Francesa y el significado, solo que nosotros pusimos los colores de manera horizontal mientras la bandera de Francia los tiene
verticalmente, y ahí nos separamos también. Ahí fue un acto de separación también de ese concepto de República Federal que todavía se podía arrastrar con el color de las banderas, como sigue arrastrándose en esos países, no para nosotros, pero sí para ellos. Nosotros afirmamos todavía más independencia a Centroamérica con la elaboración de nuestra bandera nacional tricolor, como la tenemos hoy. Yo creo que eso es importante, por lo menos dimensionarlo en esa forma. No tenemos otro elemento. No tenemos otro elemento significativo en eso. De manera que en este sentido, la declaración de la República del doctor José María Castro Madrid fue importante porque afirmó la independencia nacional, la soberanía nacional, la autonomía nacional y nos separa radicalmente de la tradición unionista centroamericana en ese sentido, hasta con un símbolo como es el símbolo de la bandera, diferenciado de las banderas de Centroamérica. Poco tiempo después, el general Barrios en Guatemala intentó volver a la federación, pero no pudo, y además en su intento también murió de muerte natural antes de que pudiera hacer una guerra contra nosotros, donde nosotros incluso compramos hasta un barco para prepararnos en época de Tomás Guardia contra las pretensiones del general del general Barrios de la guerra para imponer el concepto de la República Federal dirigida desde Guatemala. Ya eso estaba muerto desde su nacimiento y ahora no hay posibilidades de entrar a ninguna unión política. Y con esa guerra que no fue, don Vladimir, le volvemos a agradecer el que nos haya acompañado, el que nos haya enseñado, y a las amigas y amigos los invitamos a quedarse con los espléndidos programas de Canal 15. Gracias, don Vladimir.